Vamos a comenzar con una pregunta que nos hace un oyente y dice que ¿cómo podemos demostrar bíblicamente que Jesús tuvo hermanos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, vámonos a la luz de la Biblia, ¿no? Porque la idea es responder al máximo a la luz de la Biblia. Si usted lee el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Mateo, leamos lo que dice el versículo de 25, capítulo 1, verso 25 del Evangelio según San Mateo. ¿Ya encontró? Leamos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El mismo Evangelio que explica el nacimiento de Jesús, cómo fue, enseña que Jesús fue el primogénito. ¿Qué entiende usted por primogénito, pastor? Primogénito es el primer hijo. O sea, después de él... O más hijos. Ah, bueno. Es importante que vamos partiendo de ahí. Ahora, los invito para que lean el último capítulo del Evangelio de Mateo. Ahí ustedes van a encontrar la diferencia, porque hay algunos que creen que cuando se habla de los hermanos de Jesús, pues se hace alusión a lo que Jesús dijo en el capítulo 13, verso 53 en adelante. Y lo que dice en otro pasaje, donde él dice que mi padre y mis hermanos o mi madre son todos los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces dicen que los hermanos de Jesús son todos los que hagan la voluntad de Dios. Pero si uno mira la escritura, San Mateo capítulo 28, verso 6, encuentra: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Ese es el mensaje que reciben las mujeres, ¿cierto? Vayan, díganle a los discípulos. Pero en el versículo 10 encontramos: entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. Establece diferencia entre hermanos y discípulos. En el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Mateo, usted puede leer del versículo 53 en adelante. Leamos: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Observe, habla de que Jesús tenía ¿qué? Hermanos y hermanas también. Y hermanas. Vamos a San Juan capítulo 2. Ahí ustedes van a encontrar otra muy bonita aclaración al respecto, que no necesita argumento de persona, sino que realmente la Biblia enseña así. Capítulo 2 del Santo Evangelio según San Juan. Se habla de la fiesta que se hizo en Caná de Galilea en razón a una boda, ¿cierto? Y dice el versículo, leamos los primeros versículos y luego leemos otro pasaje. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos.
Ahora, leamos lo que dice el verso 12. Después de esto, descendieron a Capernaum él, ¿quiénes más? Sus hermanos, ¿y quiénes más? Sus discípulos. O sea que no es como la gente piensa, que quieren hacer de todos los creyentes los hermanos de Jesús, porque él dijo un día, recuerda, que van y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan y quieren verte. Y él estaba ocupado en una actividad. Entonces Jesús dice, mirando a los que estaban ahí, aquí mis hermanos. Porque en ese momento, para Jesús, era más importante atender la necesidad espiritual de la gente que estaba ahí, que atender su familia. Pues según dice la Escritura, ni sus hermanos creían en él. Por eso aquí el capítulo 2, verso 12, muestra que Jesús hacía diferencia, el Evangelio hace diferencia entre hermanos y discípulos. Si vamos al capítulo 7 del Evangelio según San Juan, léanlo, vamos a encontrar algo que es bien interesante, que vale la pena que usted lo tenga en cuenta. Leamos desde el verso 1. Después del capítulo 7 de San Juan, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron, ¿quiénes? Sus hermanos. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiestas al mundo. ¿Y cómo concluye? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús, como los hermanos de José no creían en José. ¿Cuándo vinieron a creer los hermanos de Jesús en Jesús? Después de la resurrección. Si usted mira bien la carta a los Gálatas, encuentra que cuando Pablo subió a Jerusalén para recibir alguna asesoría relacionada al evangelio que él estaba predicando, pues él quería hacer las cosas de tal manera que no generara confusión. Dice, no encontré a ninguno de los discípulos, de los apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, cuando usted lee el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, cuando Pablo defiende los derechos de un apóstol, que le están cuestionando porque ha mirado a una hermana con intenciones, ¿por qué no de casarse? Le cuestionan porque días antes él había dicho, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, quedarse solo. Y ahorita ha visto una hermana y le llama la atención. Le despierta a él esa naturaleza de hombre. Y entonces dice, venga, no es el apóstol Pablo, pues. No es que tiene el don de continencia. ¿Cómo así que ahorita está mirando a la hermana Enriqueta? Es un nombre que me invento aquí. A la hermana X. Y entonces Pablo en su defensa dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de traer una hermana por esposa, como los apóstoles y Pedro y los hermanos del Señor. Observe. Otra vez establece la diferencia. Está haciendo la diferencia entre los discípulos y los hermanos. Exactamente. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que bíblicamente sí se puede mostrar que Jesús tenía hermanos. Y no solo hermanos, hermanas también. Y tenía hermanas. Además, en nada afecta la dignidad de María como madre del Cristo, porque entre otras cosas, una de las bendiciones para una mujer hebrea era ser fértil. Si usted mira, ve en la angustia de Sara, la angustia de Ana, la angustia de la misma Elizabeth y otras cuantas mujeres que aparecen en la Biblia, era porque no podían dar a luz. Según dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, y es cosa de gran estima el fruto del vientre.
no del que engendra, sino del que concibe. Entonces María sí tuvo más hijos, según los pasajes que hemos leído. Esperamos que eso quede claro, ¿verdad? Creo que sí, hermano Carlos, quedó bastante documentado o sea, sí, y creo que no hay temores a dudas. Ahora ya tenemos todas las bases bíblicas y podemos tener muy